Toda la información en agendaldia.net. Doctor César Alejandro Ramírez Chaparro va a ser el ponente en el seminario Fundamentos sobre la Gestión Pública. ¿Qué le podría aportar a los diputados, concejales, veedores y personeros este tipo de capacitaciones en su administración o mandato como tal? Pues bien, buenos días y agradezco mucho la invitación a la Contraloría. Creo que es una experiencia muy interesante. Hay muchas personas que pueden perfectamente, digamos, cometer algún tipo de equivocación por desconocimiento de las normas, y siempre hay nuevas ideas que discutir, y en materia de gestión pública, digamos, esto evoluciona muchísimo y es una buena idea que existan ese tipo de eventos en los cuales los asistentes pueden conocer nuevas ideas, cómo generar innovación en la administración pública, que al final va a ser un beneficio enorme para los ciudadanos. ¿Qué creo que puede aportar? Pues la ponencia se trata esencialmente de discutir hacia dónde va la gestión pública hoy. Y la gestión pública es una pregunta un poco ambiciosa, pero en esencia va hacia trabajar con los demás. Duramos una buena cantidad de años compitiendo con el sector privado, cediéndole competencia al sector privado, y ahora estamos pensando que la mejor opción en materia de gestión pública es colaborar con las empresas y los ciudadanos y intercambiar recursos y producir conjuntamente objetivos de interés colectivo. Desde su punto de vista, ¿cómo ve hoy la gestión pública? Estamos en un proceso de cambio enorme, enorme. A partir del 90, Colombia entró en una fase de reducción del Estado, de cesión de muchas competencias al sector privado, y en los últimos años estamos cambiando hacia encontrar nuevas formas de cooperación, mejorar los mecanismos de participación ciudadana, incrementar la efectividad de los mecanismos de control social, incorporar recursos, por ejemplo, de las empresas privadas a través de asociaciones público-privadas, por ejemplo. Y eso cambia muchísimo la manera como se hace la gestión pública. Es decir, ya no es el Estado el que dice qué hacer, sino es el Estado el que coordina un poco los esfuerzos, que orienta y que hace que diversos actores compartan recursos, ideas, innovación, que termine beneficiando, digamos, a los ciudadanos. Bueno, foros, capacitaciones, resoluciones. ¿Qué está pasando precisamente dentro de la gestión pública cuando se ve tanta falencia? Creo que hay que decir algo que puede ser un poco, digamos, muy poco políticamente correcto, pero las capacitaciones sirven muchísimo, pero tienen un límite. Es decir, que una persona que toma decisiones en el gobierno sepa cuáles son las normas bajo las cuales debe operar, que las personas que deben encargarse de controlar las acciones del gobierno sepan cuáles son los procedimientos que deben utilizar para controlar al gobierno, que los ciudadanos estén enterados de los mecanismos de participación, es una muy buena idea. Pero, por supuesto, tiene su límite, y su límite es que el ejercicio del gobierno tiene que ser un ejercicio honesto, transparente y orientado al servicio público. Así que la capacitación puede darle muchas herramientas a las personas, pero al final se trata de que las personas tengan compromiso por el servicio público, vocación. Y a veces creo que más allá de casos puntuales de corrupción, algunas personas, digamos, no tienen necesariamente claro que trabajan para los demás. Un gobernante es un servidor de las personas, y eso se suele olvidar con frecuencia. Bueno, y entonces, ¿qué está pasando precisamente con el funcionario cuando esta serie de capacitaciones, no sé si de pronto no las acepta, no las quiere aceptar, pero hay también falencias? Pues como decía antes, a mí me parece una muy buena idea que la Contraloría, digamos que un órgano de control, tenga como propósito mejorar las competencias de los que toman decisiones. Creo que es una muy buena idea. Creo que hay que trabajar en varios frentes. Es decir, uno, hay que mejorar las capacidades institucionales. Es decir, en ocasiones muchos alcaldes se encuentran con que tienen que hacer muchas cosas y tienen muy poca capacidad para hacerlas. Pocos recursos, poco personal, poca capacidad administrativa. Hay que trabajar sobre el conocimiento de las normas y sobre todo las nuevas ideas que aparecen sobre gestión pública, son esos eventos. Hay que trabajar sobre mejorar la capacidad de los ciudadanos para controlar lo que hacen los gobiernos, toda la idea de control social, y mejorar, por supuesto, los controles que hacen los órganos de control. Y por supuesto que hay que luchar contra la corrupción. Es decir, evidentemente todo eso es parte de un conjunto de cosas. Y lo otro tiene que ser luchar decididamente contra la corrupción.
decir, obligar a las personas a que entiendan que trabajan para el público, que deben ser responsables ante el público, que los recursos que utilizan son recursos de la sociedad, no recursos del gobernante, y que tienen que dar cuenta de cómo los utilizan. Así que es un poco un paquete, un conjunto de cosas. Bueno, viendo ahí que precisamente lo que usted dice, y que es cierto, esto es del Estado somos todos, con diferente gente de control, de Fiscalía, Procuraduría, la misma Contraloría, de pronto ha faltado esta gente de control algo de mano dura precisamente, y se queda como en muchas investigaciones, en muchas situaciones que no llegan a fondo. Sí, puede ser, es decir, hay hay muchos funcionarios públicos que son investigados. Y evidentemente lo interesante sería no que sean investigados, sino que sean castigados los que cometen las equivocaciones. Entonces, sí, le daré la razón. Evidentemente sería mejor que las investigaciones concluyan en sanciones a quienes cometieron equivocaciones. Y en eso los órganos de control tienen mucho que ver, es decir, fortalecer la capacidad de control de las contralorías o en general de los órganos de control es una buena idea. Pero tampoco es la única solución posible. Es parte de un conjunto de elementos. Y creo que un aspecto importante, por ejemplo, es la capacidad de los medios para controlar al gobierno, o la capacidad de los ciudadanos para ejercer un control sobre la manera como el gobierno se comporta. Yo siempre he llegado a pensar, con todo esto de seguimientos que uno hace, este tipo de actividades, que a veces los alcaldes, que son los representantes de los entes de controles, y no puedo incluirlos a todos tampoco, no buscan el mejor asesor jurídico, sino buscan al mejor abogado que tenga las mejores relaciones. El ejercicio del gobierno es una actuación política. Yo creo que, el gobernante debe tener claro que trabaja, de nuevo, le insisto mucho en esto porque creo que es el principal problema que tienen los gobernantes en Colombia. Se les olvida que los eligen para una tarea y esa tarea es trabajar para la sociedad. Creo que deberían rodearse bien. En Colombia, cerca de las elecciones, siempre se suele decir que hay que votar por X, el candidato X, que es el mejor gerente posible para Cúcuta, digamos. Y la verdad es que yo siempre les digo en mis conferencias, usted no tiene que votar por el que diga que es el mejor gerente. Tiene que votar por el que diga que va a ser el mejor gobernante. Porque el mejor gobernante es alguien que tiene que saber que trabaja para los demás. Y luego tiene que rodearse bien, como usted dice. Los gerentes tienen que ser todas las personas que trabajen para el gobernante y que hagan que todas las ideas que el gobernante tiene para beneficiar a la comunidad lleguen a, digamos, se logren poner en marcha. Así que lo que hay que trabajar es por mejores gobernantes, más capacitados y con mejores equipos de trabajo sin duda. Es decir, no necesariamente con los que satisfagan mejor los apetitos políticos de quienes los promovieron, sino de quienes escojan mejor personas que tienen más capacidad para gobernar. Cierro ya con esta pregunta y agradeciéndole por su tiempo. ¿El país hoy cómo lo ve en términos generales precisamente en la gestión pública? Pues hay aspectos que usted puede controlar como gobernante y aspectos que no. Estamos en una crisis económica muy fuerte a nivel global. La baja del precio del petróleo, hay cambios a nivel geopolítico importantes. No sabemos aún qué va a pasar con el cambio en el gobierno en Estados Unidos y cómo va a cambiar la política hacia América Latina. Todos esos aspectos impactan muchísimo la manera, la capacidad que tienen los gobiernos para hacer su tarea. ¿Cómo veo a Colombia? Yo creo que Colombia ha mejorado muchísimo en los últimos años. Hay muchas iniciativas de mejoras, se ha trabajado sobre innovación en la administración pública, se empieza a trabajar a fondo sobre un tema que discutiré hoy, que es gobiernos abiertos, para buscar mayor transparencia de los gobiernos, para mejorar la capacidad de rendición de cuentas, y eso es yo creo que es un camino, un avance en una buena dirección. Ahora sí cierro. Me estoy acordando de la acción de repetición. Normalmente no se cumple, doctor. Sí, eso veo, sí. Creo que hay una palabra clave que, normalmente como ciudadanos siempre nos enteramos de que existe rendición de cuentas. Y cuando vamos a la rendición de cuentas, digamos, hay un gobernante que nos dice lo que el gobernante quiere, en últimas, y tenemos poca capacidad para opinar un poco, para saber si realmente es cierto lo que el gobernante está diciendo. Y creo que en realidad, en lugar de hablar de rendición de cuentas, la palabra debería ser responsabilización. Es decir, si usted logra que los que toman decisiones en el Estado sean realmente responsables por las decisiones que toman, eso va a ser un avance enorme en términos de gobierno. Y eso mejoraría, por ejemplo, cuestiones como la acción de repetición.
Porque si usted sabe que cuando toma una decisión sobre recursos públicos y genera, digamos, una pérdida enorme de dinero, pues sabe que usted finalmente va a tener que responsabilizarse. No solo con la acción de repetición, sino con una buena cantidad de mecanismos jurídicos y políticos para que usted entienda que obró mal y que utilizó inadecuadamente los recursos públicos. O sea, yo creo que la gran lección sería trabajar hacia responsabilizar efectivamente a los gobiernos y en general a quienes trabajan en el Estado por las decisiones que toman.